Estamos embarazados. Esas palabras deberían haber sido el momento más feliz de mi vida. Sus ojos brillaban mientras sostenía la prueba positiva, con una sonrisa que se extendía por todo su rostro. La abracé, arrastrado por la emoción, imaginando ya pequeños pasos resonando por nuestra casa. Durante esos primeros minutos todo fue perfecto, hasta que una fría comprensión me invadió como una lluvia de invierno. Hace 2 años, después de incontables discusiones sobre nuestro futuro, habíamos decidido no tener hijos. La vasectomía fue una decisión mutua, o al menos eso pensaba yo. El procedimiento había sido exitoso, el médico lo confirmó con 2 pruebas separadas. No había ningún milagro médico en juego aquí, solo traición. Mantuve mi sonrisa mientras mi mente corría a través de las posibilidades. ¿Quizás las pruebas estaban equivocadas? No, imposible. El médico había sido claro, las posibilidades de embarazo después de una esterilidad confirmada eran prácticamente inexistentes. Mi mundo se derrumbó silenciosamente mientras continuaba abrazándola, mis manos ahora sintiéndose extrañas contra su espalda. ¿De cuánto tiempo estás?, pregunté, con cuidado de mantener la voz firme. Ella explicó que estaba casi de 8 semanas. 8 semanas. Ese viaje de negocios que hice a Chicago. Recordé cómo ella había estado enviando mensajes de texto constantemente durante nuestras llamadas nocturnas, alegando que eran emergencias laborales. Su colega la había estado ayudando con un proyecto difícil. Durante esas noches tardes, noté cosas que había estado pasando por alto durante meses: el cambio de contraseña en su teléfono, la repentina membresía en el gimnasio que siempre parecía coincidir con el horario de su colega, la nueva lencería que nunca la vi usar. Cada comprensión era otra grieta en los cimientos de nuestro matrimonio de 5 años. Esa noche me quedé despierto a su lado, escuchando su respiración pacífica. ¿Cómo podía dormir tan profundamente con tal engaño? Decidí no confrontarla de inmediato, el conocimiento era poder, y necesitaba más antes de hacer mi siguiente movimiento. Los días siguientes se convirtieron en una elaborada actuación. Interpreté el papel de futuro padre emocionado mientras reunía información discretamente. Sugerí que celebráramos con una cena en su restaurante favorito. Ella invitó a su colega, diciendo que había sido tan comprensivo en el trabajo que merecía unirse a nuestra celebración. Acepté con entusiasmo, observando sus miradas sutiles durante toda la noche, los toques momentáneos que duraban demasiado tiempo. Su colega brindó por los nuevos comienzos, sus ojos nunca encontrándose del todo con los míos. Levanté mi copa en respuesta, sonriendo al notar su trago nervioso. ¿Sospechaba que yo sabía? ¿Compartió ella la verdad con él sobre mi vasectomía, o estaba él felizmente inconsciente de estar siendo manipulado hacia la paternidad? Comencé a documentar todo: marcas de tiempo de reuniones tardías, llamadas sospechosas atendidas en susurros en nuestro balcón, recibos de hoteles donde ninguno de los dos tenía motivos de negocios para estar. La evidencia aumentaba mientras mi corazón se endurecía. Cuando sugirió que convirtiéramos la habitación de invitados en una guardería, estuve de acuerdo e incluso me ofrecía mirar muestras de pintura. ¿Qué hay de la licencia de paternidad?, preguntó casualmente una noche. ¿Has revisado la política de tu empresa? La audacia de su pregunta quemaba, pero mantuve la compostura, prometiendo preguntar. Mi investigación continuó metódicamente. Necesitaba pruebas irrefutables, no solo para mí, sino para lo que inevitablemente vendría después. Accedí a nuestros registros telefónicos, revelando cientos de mensajes de texto entre ellos diariamente. Noté cómo había comenzado a vestirse de manera diferente, usando perfume que afirmaba que era seguro para el embarazo pero que nunca había usado antes. El anuncio del embarazo se estaba extendiendo a través de nuestro círculo social. Las felicitaciones llegaban a raudales mientras agradecía a todos con una sonrisa ensayada, cada buen deseo era otro giro del cuchillo. Mientras tanto, consulté a un abogado discretamente, entendiendo mis opciones sin revelar mi mano demasiado pronto. La verdad era clara, pero el camino a seguir permanecía oculto. Una cosa era segura: este engaño no se mantendría. A medida que sus náuseas matutinas disminuían y su emoción crecía, mi resolución se fortalecía. La elaborada mentira que estaba construyendo pronto colapsaría, pero no antes de que yo estuviera listo. No antes de asegurarme de que, cuando surgiera la verdad, no dejara dudas sobre quién había traicionado a quién.
Las siguientes 3 semanas se convirtieron en un elaborado juego de ajedrez. Mientras ella navegaba por sitios web de bebés y descargaba aplicaciones de embarazo, yo estaba compilando pruebas. Compré un pequeño cuaderno documentando cada interacción sospechosa, cada ausencia inexplicable y cada mentira que salía sin esfuerzo de sus labios. La mujer que creía conocer se había convertido en una extraña usando el rostro de mi esposa. Mi primer avance real llegó cuando dejó su computadora portátil abierta mientras corría a una cita prenatal. Extraño cómo estas citas siempre coincidían con el horario de su colega. Dudé solo brevemente antes de revisar su correo electrónico. Allí estaba, reservas de hotel, mensajes íntimos y planes hechos a mis espaldas. La cita era real, pero estaba programada para la semana siguiente. Hoy se reunía con él. Fotografié todo sin perturbar su historial de navegación. Discreción profesional, así llamaba ella a su relación al presentarlo a nuestros amigos. Las fotos contaban una historia diferente, escapadas de fin de semana disfrazadas de conferencias, emergencias laborales nocturnas que requerían su atención inmediata. Su aventura había estado ocurriendo durante casi 7 meses. Al día siguiente, sugerí organizar una cena para celebrar la noticia del embarazo con nuestros amigos más cercanos. Su rostro parpadeó con un pánico momentáneo antes de recomponerse. ¿No crees que es todavía demasiado pronto?, preguntó, con la mano moviéndose inconscientemente hacia su estómago. Pensé que querías compartir nuestra felicidad, respondí, observándola cuidadosamente. Podríamos invitar a tu colega también. ¿Cómo se llama de nuevo? Parece importante para ti. Ella aceptó a regañadientes, poniendo excusas sobre mantener la reunión pequeña. Cuando insistí en que él debería estar allí, finalmente accedió. La trampa se estaba preparando, aunque ninguno sospechaba nada. Visité a mi médico bajo el pretexto de un chequeo regular. Después de explicar mi situación, me proporcionó una confirmación por escrito del éxito de mi vasectomía y la prueba posterior al procedimiento que confirmaba mi esterilidad, otra pieza de evidencia asegurada. La cena estaba programada para el sábado. Mientras tanto, la acompañé a comprar ropa de maternidad, jugando al esposo solidario mientras extraía información. Mencionó casualmente que su colega se había separado recientemente de su esposa, algo sobre distanciarse. Expresé simpatía mientras conectaba más puntos en mi mapa mental de su engaño. Su descuido aumentó a medida que avanzaba el embarazo. Una vez, su teléfono vibró mientras estaba en la ducha. La vista previa del mensaje mostraba su nombre y las palabras: no puedo esperar a verlos a los dos. La confirmación golpeó como un rayo, él sabía sobre el embarazo. Estaban planeando un futuro usándome a mí como su apoyo financiero involuntario. Instalé software de rastreo en mis propios dispositivos, creando evidencia de respaldo de mi paradero durante momentos cruciales cuando ella afirmaba que estábamos juntos. Mi abogado aconsejó documentar todo metódicamente. Las reacciones emocionales pueden sentirse bien momentáneamente, advirtió, pero la planificación estratégica te servirá mejor a largo plazo. Por la noche, ella hablaba con entusiasmo sobre el futuro, nuestro futuro, como si los cimientos no estuvieran construidos sobre arenas movedizas. Le seguí el juego, preguntando sobre sus preferencias para la guardería, discutiendo posibles nombres. Cada conversación era otro clavo en el ataúd de nuestro matrimonio, aunque ella no se daba cuenta de que era ella quien los estaba martillando. A las 12 semanas de embarazo, sugirió una luna de miel de beber antes de sentirse demasiado incómoda para viajar. Casualmente, su elección de destino estaba cerca de donde su colega tenía familia. Acepté con entusiasmo, viendo su alivio mal disimulado. Poco sabía ella que no tenía intención de hacer ese viaje. El día antes de nuestra cena, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era su esposa, la cónyuge supuestamente separada. Necesitamos hablar sobre nuestras parejas, decía. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que tenía un aliado inesperado. Acordamos reunirnos discretamente en un café al otro lado de la ciudad. La mujer que me saludó tenía ojos cansados pero una expresión decidida. Deslizó una carpeta sobre la mesa sin preámbulos. Pensé que deberías ver esto antes de criar al hijo de otro hombre, dijo en voz baja. Dentro había más fotos, extractos de tarjetas de crédito y recibos de hotel, evidencia paralela a lo que yo ya había reunido, pero desde el otro lado de la aventura.
Le agradecí, compartiendo algunos de mis propios hallazgos. Nos separamos con una extraña sensación de solidaridad, dos personas unidas por la traición de aquellos en quienes más habíamos confiado. Mientras conducía a casa, una calma se apoderó de mí, las piezas finales estaban cayendo en su lugar. Cuando entré por la puerta principal, ella tarareaba mientras arreglaba flores para la cena de mañana. Me sonrió, esa misma sonrisa que una vez hizo que mi corazón se acelerara, pero que ahora solo me recordaba su capacidad para el engaño. ¿Todo bien?, preguntó, notando mi expresión. Perfecto, respondí, devolviéndole la sonrisa. Tengo muchas ganas de que llegue mañana. Y por primera vez en semanas, lo decía completamente en serio. La mañana de la cena llegó con una inusual sensación de claridad. Mientras ella se preocupaba por los aperitivos y la selección de vinos, solo una copa pequeña está bien durante el embarazo, había asegurado a nuestros amigos previamente, hice mis preparativos finales. Ya había movido documentos esenciales a una ubicación segura y transferido la mitad de nuestros ahorros a una cuenta a la que solo yo podía acceder. Mi abogado había aconsejado que esto no era técnicamente legal, pero crearía ventaja hasta que el tribunal resolviera todo. Una hora antes de que llegaran los invitados, puse una excusa sobre comprar hielo extra y conduje a un parque cercano. Necesitaba un momento a solas para prepararme para lo que vendría después. Sentado en un banco, revisé las capturas de pantalla impresas de sus conversaciones, mensajes explícitos que confirmaban no solo la aventura, sino su plan deliberado de hacer pasar al niño como mío. Él nunca lo sabrá, había escrito ella. La vasectomía fue hace años, podemos decir simplemente que falló. ¿Qué pasa si quiere una prueba de paternidad?, había respondido él. Le diré que me dolería que no confíe en mí. Es demasiado bueno para presionar. Demasiado bueno. Eso es lo que ella pensaba de mi naturaleza confiada, una debilidad para explotar en lugar de una virtud para respetar. Doblé los papeles y los coloqué en un sobre junto con los registros médicos que confirmaban mi esterilidad. Esta noche, el demasiado bueno haría su aparición final. Cuando regresé a casa, ella se estaba maquillando en nuestro dormitorio. Noté que había elegido su vestido de maternidad más favorecedor, el que acentuaba su vientre ligeramente redondeado mientras resaltaba otras características que su amante sin duda apreciaba. Atrapó mi mirada en el espejo y sonrió. ¿Me veo bien? ¿No es demasiado obvio lo del bebé todavía? Te ves hermosa, respondí con sinceridad. Incluso ahora, sabiendo todo, podía reconocer este hecho. Todos estarán aquí pronto. ¿Hay algo más que necesites que haga?, preguntó. Me pidió que enfriara la sidra espumosa que había comprado como su alternativa sin alcohol. Mientras la acomodaba en una cubeta de hielo, coloqué el sobre debajo de una bandeja de servir en el mostrador. El momento lo sería todo. Los invitados comenzaron a llegar, mi amigo más cercano y su esposa, su hermana y su cuñado, dos parejas de nuestro vecindario. Su colega llegaba notablemente tarde. La vi revisar su teléfono repetidamente, la tensión acumulándose en sus hombros. Cuando finalmente sonó el timbre, 40 minutos después de la hora invitada, su alivio fue palpable. Lo siento, llego tarde, anunció él, ofreciendo una botella de champán caro. El tráfico estaba brutal. La mentira salió de su lengua sin esfuerzo mientras evitaba el contacto visual prolongado conmigo. La cena transcurrió con las cortesías habituales. Todos felicitaron la comida mientras la conversación fluía en torno al trabajo, amigos mutuos y, finalmente, inevitablemente, hacia el embarazo. Su hermana levantó su copa hacia los nuevos padres. Que este sea el comienzo de su mayor aventura hasta ahora. Mientras todos chocaban copas, noté su intercambio sutil, una mirada privada de secreto compartido bajo la celebración. Era el momento. En realidad, dije, poniéndome de pie lentamente, antes de continuar, hay algo importante que me gustaría compartir con todos. Su rostro se congeló a mitad de la sonrisa, la incertidumbre parpadeando a través de sus rasgos. Como muchos de ustedes saben, decidimos no tener hijos hace unos años. Lo que quizás no sepan es que me hice una vasectomía para asegurar esa decisión. La habitación quedó en silencio. Su hermana parecía confundida, mientras que la mano de la esposa de mi amigo voló a su boca en repentina comprensión. Continué,
con la voz firme. Mi procedimiento fue exitoso. Tengo confirmación médica de que no puedo engendrar hijos. Tomé el sobre y saqué las cartas del médico, pasándolas alrededor de la mesa repentinamente silenciosa. El rostro de ella se había quedado sin color, mientras que su colega se volvió intensamente interesado en su vaso de agua. Así que, aunque estoy seguro de que pueden entender mi sorpresa ante el anuncio del embarazo, he tenido algo de tiempo para procesar este milagro. Me volví directamente hacia su amante. Quizás podrías explicar la imposibilidad médica a nuestros amigos, ya que tú y mi esposa lo han discutido tan a fondo en sus mensajes. La habitación estalló en preguntas confusas mientras distribuía tranquilamente las capturas de pantalla de sus conversaciones. Su hermana jadeó mientras leía los detalles explícitos de su engaño. Mi amigo puso una mano de apoyo en mi hombro. Esta cena no es solo un anuncio de embarazo, continué cuando el shock inicial se hubo asentado. Es también mi forma de anunciar que nuestro matrimonio ha terminado, efectivo inmediatamente. Los papeles de divorcio se presentarán mañana por la mañana. Ella finalmente encontró su voz, con lágrimas corriendo por su rostro. Puedo explicarlo. No es lo que parece. En realidad, respondí, es exactamente lo que parece, un engaño deliberado por parte de dos personas que se preocupaban más por sus deseos que por las vidas que destruirían. Su colega se levantó abruptamente. Deberíamos discutir esto en privado. Estamos mucho más allá de la privacidad, interrumpí. Renunciaste a ese derecho cuando decidiste embarazar a mi esposa y engañarme para criar a tu hijo. Los invitados comenzaron a recoger sus pertenencias torpemente, murmurando disculpas y apoyo. En minutos, solo quedábamos nosotros tres en el comedor, rodeados de comida a medio comer y los escombros de múltiples relaciones. ¿Qué pasa ahora?, susurró ella, con el rímel corriendo por sus mejillas. Recogí la evidencia dispersa en mi sobre. Ahora yo me voy a quedar en un hotel mientras tú empacas tus pertenencias esenciales. Tienes hasta mañana por la tarde para irte de esta casa. Mientras caminaba hacia la puerta, con la maleta de noche ya empacada y esperando en mi coche, ella me llamó. ¿No merezco una oportunidad para explicarme? Me volví por última vez. Tuviste miles de oportunidades para explicarte. Cada día continuaste la mentira. Mañana puedes explicarle todo a mi abogado en su lugar. La habitación del hotel se sentía estéril pero pacífica, el primer espacio tranquilo que tenía para procesar todo realmente. Mi teléfono vibraba incesantemente con mensajes de amigos mutuos que ya se habían enterado del drama de la cena. Las noticias viajan rápido cuando los matrimonios implosionan tan espectacularmente. Respondí solo a mi amigo más cercano, confirmando que estaba bien y pidiendo espacio. El sueño llegó sorprendentemente fácil esa noche. El peso de la sospecha y el fingimiento se había levantado, reemplazado con la claridad de la acción decisiva. La mañana trajo una reunión con mi abogada, quien pareció impresionada con mi documentación metódica. La mayoría de los clientes vienen a mí emocionalmente destrozados y sin preparación, comentó, revisando mi carpeta de pruebas. Me has dado todo lo que necesito para una posición fuerte. Explicó que, si bien mi estado no era una jurisdicción de divorcio puramente sin culpa, la evidencia de infidelidad podría afectar significativamente la división de propiedades y las consideraciones de pensión alimenticia. Cuando regresé a la casa la tarde siguiente, la encontré inquietantemente tranquila. Ella se había llevado más que solo sus pertenencias esenciales, faltaban fotos familiares, electrodomésticos de cocina e incluso muebles. Una nota escrita apresuradamente yacía en el mostrador de la cocina: esto no es justo. Necesitamos hablar propiamente. Fotografié las habitaciones despojadas antes de cambiar las cerraduras, otra recomendación de mi abogada. En una hora, llegaron mensajes de texto enojados exigiendo acceso a su casa. Los reenvié a mi asesora legal sin responder directamente. 3 días después, los papeles de divorcio le fueron entregados en la dirección de su hermana, donde se había estado quedando. La presentación citaba diferencias irreconciliables y adulterio, con evidencia completa adjunta. Su respuesta llegó a través de un abogado contratado apresuradamente, alegando abandono emocional de mi parte y desafiando la división de activos. La partida de ajedrez legal había comenzado. Lo que más me sorprendió fue la respuesta de su colega. En lugar de apoyarla,
Pareció distanciarse a medida que la situación se intensificaba. A través de conexiones mutuas, supe que había solicitado una transferencia a otro departamento citando razones personales. Cuando la paternidad se convirtió en una cuestión legal, inicialmente se resistió a las pruebas. Mi abogada sugirió que esto era táctico: si reconocía la paternidad durante mis procedimientos de divorcio, enfrentaría obligaciones inmediatas de manutención infantil. Las semanas se desdibujaron en un desfile de reuniones legales, intentos de mediación y evaluaciones de activos. A lo largo de este periodo, mantuve un contacto mínimo con ella, comunicándome exclusivamente a través de abogados. Cuando inevitablemente nos cruzamos en la sesión de mediación ordenada por el tribunal, la mujer al otro lado de la mesa era apenas reconocible. Su embarazo ahora era claramente visible, su comportamiento seguro reemplazado por algo más desesperado. «Nunca quise lastimarte», dijo durante un descanso, arrinconándome junto al dispensador de agua. «Las cosas simplemente sucedieron». «Las cosas no simplemente suceden», respondí con calma. «Las aventuras, el engaño y los embarazos son elecciones hechas repetidamente a lo largo del tiempo». «¿Qué hay de 5 años de matrimonio? ¿Eso no cuenta para nada?». Consideré esto antes de responder. Contaba para todo. Por eso tu traición justificó esta respuesta. Las divisiones sociales surgieron predeciblemente. Los amigos mutuos eligieron bandos torpemente, muchos expresaron conmoción por su comportamiento, otros sugirieron que debe haber más en la historia. Su familia cerró filas a su alrededor, con su hermana llamándome despiadado por abandonar a una mujer embarazada. Permanecí en silencio ante estas acusaciones, dejando que la evidencia hablara por sí misma. Las negociaciones financieras se volvieron cada vez más contenciosas. A pesar de la clara documentación de infidelidad, ella buscaba la mitad de todo, incluidas mis cuentas de jubilación y las ganancias futuras potenciales de una patente que desarrollé antes de nuestro matrimonio. Su abogado argumentó que el embarazo la hacía financieramente vulnerable, omitiendo convenientemente que otro hombre era el padre biológico. Mi abogada respondió con fuerza. La condición actual de su clienta no es responsabilidad de mi cliente, declaró durante un intercambio particularmente acalorado. Las obligaciones financieras del padre biológico son separadas de esta disolución. 4 meses después de iniciado el proceso, llegó un punto de inflexión inesperado. La esposa separada de su colega, mi aliada inesperada del café, solicitó el divorcio nombrando a mi esposa como corresponsable y presentando su propia evidencia de la aventura. De repente, él enfrentó batallas legales en múltiples frentes. Su empleador, una empresa con una cláusula de moralidad estrictamente aplicada, lo puso en licencia administrativa pendiente de revisión. Bajo una presión creciente, finalmente reconoció la paternidad. En cuestión de días, sus demandas de acuerdo se suavizaron considerablemente. Mi abogada llamó con noticias que me sorprendieron. A pesar de todo, está dispuesta a aceptar la oferta original. Aparentemente, su novio no es el proveedor que ella esperaba, ahora que su carrera está implosionando. La ironía no se me escapó. El hombre que ella había elegido sobre nuestro matrimonio ahora enfrentaba su propio colapso profesional y personal, dejándola manejar las consecuencias sola. Lo que había parecido una aventura apasionada se había convertido en una pesadilla práctica para ambos. A medida que nos acercábamos a la finalización del acuerdo, recibí un correo electrónico inesperado de su cuenta privada, no de sus abogados. Adjunta había una imagen de ecografía con un breve mensaje: esta podría haber sido nuestra familia. No es demasiado tarde. Lo eliminé sin responder, pero el intento de manipulación reforzó mi certeza: no habría reconciliación, ni perdón que restaurara lo que estaba roto. Algunas traiciones alteran permanentemente el paisaje de posibilidades entre dos personas. El decreto final de divorcio llegó un martes por la mañana, terminando nuestro matrimonio con el lenguaje estéril de la disolución legal. Firmé sin dudarlo, cerrando un capítulo que había consumido casi medio año de mi vida. Esa noche, solo en mi patio con un vaso de whisky, no sentí ni victoria ni tristeza, solo el tranquilo reconocimiento de que sobrevivir a la traición había revelado fortalezas que nunca supe que poseía. Un año después de esa cena que cambió mi vida, me paré en la sala de estar vacía de mi nuevo hogar. La luz del sol entraba a través de grandes ventanas, iluminando posibilidades en lugar de recuerdos dolorosos. El divorcio se había finalizado 6 meses antes,
con un acuerdo que dejaba mi futuro financiero seguro. La casa que habíamos compartido, una vez llena de engaños, había sido vendida, las ganancias se dividieron según la determinación del tribunal, que favoreció mi posición dadas las circunstancias. El día de la mudanza representó más que un cambio de dirección, marcó la ruptura final de una vida construida sobre ilusiones. Cada caja que desempaqué contenía solo artículos que yo había elegido conservar, libres de asociaciones con la traición. Decisiones simples, como en qué dirección orientar mi cama o dónde colocar mi cafetera, se convirtieron en actos de reclamar autonomía. Los cambios profesionales siguieron a los personales. Había aceptado un puesto en una empresa competidora al otro lado de la ciudad, dejando atrás a colegas que habían presenciado mi periodo más vulnerable. El nuevo comienzo vino con un ascenso y la libertad de redefinirme más allá del tipo cuya esposa lo engañó y trató de hacer pasar al hijo de otro hombre como suyo. Las noticias sobre ella me llegaban ocasionalmente a través de canales inevitables. El bebé, un niño, había nacido 7 meses después de nuestro divorcio. Su relación con su colega se había disuelto antes del nacimiento, desmoronándose bajo el peso de divorcios duales y la implosión de su carrera. Ella había solicitado manutención infantil, lo que llevó a otra batalla legal que continuó agotando tanto sus recursos como sus reputaciones. A veces me preguntaba si ella alguna vez comprendió realmente la magnitud de sus acciones, como un engaño se multiplicó en innumerables mentiras, cada una agravando las consecuencias eventuales. Según amigos mutuos, recientemente había comenzado a afirmar que yo había estado emocionalmente no disponible durante nuestro matrimonio, elaborando una historia revisionista para justificar sus elecciones. La narrativa podría haberme molestado una vez, pero ahora parecía un intento desesperado de reescribir una historia cuyo final ya había sido publicado. Mi antiguo amigo, el que había puesto una mano de apoyo en mi hombro durante la cena de revelación, me invitó a tomar algo para celebrar mi nuevo hogar. Entre whiskies, mencionó que se había encontrado con ella en una tienda de comestibles. Preguntó por ti, dijo cautelosamente, observando mi reacción. ¿Qué le dijiste? Pregunté, sorprendido por mi falta de respuesta emocional a esta información. Que estabas bien. Mejor que bien, en realidad. Asentí, apreciando su lealtad. ¿Y cómo se veía? ¿Cansada? Sola con un bebé y trabajando en 2 empleos ahora que sus padres dejaron de cubrir sus facturas. Dudó. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo resultaron las cosas? La pregunta merecía una consideración honesta. Me arrepiento de haber creído en algo que no era real durante 5 años. Me arrepiento de no haber visto las señales antes. ¿Pero exponer la verdad? Nunca. Más tarde esa semana, recibí un correo electrónico inesperado de la exesposa de su colega, mi aliada improbable durante el periodo más oscuro. Se había mudado a otro estado y escrito un libro sobre la recuperación de la infidelidad. Quería mi permiso para incluir algunos elementos de nuestras experiencias paralelas, con nombres y detalles identificativos cambiados. Acepté, reconociendo que nuestras historias podrían ayudar a otros que enfrentan traiciones similares. Su respuesta incluyó una invitación a tomar un café cuando visitara la ciudad la próxima vez, estrictamente como amigos que entienden el viaje del otro. Me encontré aceptando sin dudarlo ni sospechar. La confianza, estaba aprendiendo, no era una propuesta de todo o nada, podía calibrarse, extenderse apropiadamente basándose en el carácter demostrado en lugar de la fe ciega. La capacidad de confiar de nuevo, cautelosamente, sabiamente, se sentía como reclamar algo esencial que había sido robado. Mi terapeuta, que me había guiado a través del shock inicial y la reconstrucción posterior, notó esta evolución con aprobación. La traición nos enseña a cuestionar todo, había observado durante nuestra sesión final. La recuperación nos enseña a cuestionar sabiamente. 6 semanas después del día de la mudanza, asistí solo a la boda de un amigo de la universidad. Durante la recepción, me encontré conversando con una de las damas de honor, una contadora forense con ingenio agudo y preguntas directas. ¿Divorcio reciente? Preguntó, notando mi línea de bronceado donde una vez hubo un anillo de bodas. ¿Cómo podría saberlo? Pregunté, sorprendido por su percepción. ¿Tienes esa mirada? Aliviado pero ligeramente desorientado, como alguien que acaba de bajar de un vuelo turbulento. Su descripción fue tan precisa que me reí genuinamente por lo que pareció ser la primera vez en años.
Cuando preguntó qué pasó, proporcioné una versión simplificada sin amargura ni florituras dramáticas. Su respuesta no fue lástima, sino un reconocimiento reflexivo. Esa es toda una historia, dijo. Pero no es toda tu historia, ¿verdad? Su pregunta capturó precisamente lo que había estado trabajando para entender. La traición y sus secuelas habían sido transformadoras, pero no me definían por completo. Había un antes, un durante y ahora un después, cada fase contenía lecciones que daban forma a quien me estaba convirtiendo. Intercambiamos números antes de que terminara la noche. Si algo se desarrollaba a partir de esa conexión parecía menos importante que el simple hecho de que permanecía abierto a las posibilidades, las paredes que había construido para protegerme no se habían convertido en una fortaleza de aislamiento. Más tarde esa noche, de pie en el balcón de mi nuevo hogar, reflexioné sobre el extraño camino que me había llevado aquí. El dolor había sido real, las pérdidas significativas, pero no podía desear honestamente que desapareciera la experiencia que me había obligado a descubrir una resiliencia que nunca supe que poseía. El engaño que estaba destinado a destruirme, en cambio, había despojado las ilusiones, dejando algo más auténtico en su lugar. Había perdido una esposa, pero me encontré a mí mismo, perdí un futuro que había planeado, pero gané uno que estaba eligiendo activamente. Las estrellas arriba parecían más brillantes de alguna manera, el aire nocturno más fresco. No porque todo fuera perfecto, no lo era, sino porque todo era real. Y en esa realidad, había encontrado algo más valioso que las cómodas mentiras que habían venido antes, la libertad de escribir mi propio próximo capítulo. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto.